Buenas tardes amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo analizamos la situación de derechos humanos en el país contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden, tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda nuestra información y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy: el crudo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. El reciente informe publicado por la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas demuestra la cruda situación de los derechos humanos en el país, muchos de ellos violaciones perpetradas por organismos del Estado. Incluso ya se demostró que altos cargos fueron los que emitieron las órdenes directas para cometer los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Veamos ahora de qué se trata y de cuáles serían los presuntos perpetradores de estos graves crímenes. En el más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, la presidenta de la misión, Marta Baliñas, informó que cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar formaban parte de una maquinaria para reprimir la disidencia. La misión de la ONU denunció que los delitos cometidos por los efectivos de seguridad estaban dirigidos a los sectores de la oposición, quienes fueron sometidos a detenciones ilegales seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Incluso se reportaron casos de violencia sexual y de género. La investigación determinó que los años 2017, 2018 y 2019 se llevaron a cabo el mayor número de detenciones arbitrarias. De acuerdo a los expertos, los criterios que se tomaban en cuenta para seleccionar a los objetivos eran sus funciones de liderazgo dentro de la oposición, así como su presunta participación en complots contra la administración central. Sus detenciones incluso eran ordenadas directamente por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ahora veamos qué pasará en el país luego de la presentación de este informe. Con esta situación venezolana, las violaciones de derechos humanos en el país, es importante para nosotros que ustedes conozcan cuáles son sus derechos en materia de derechos humanos. Veamos. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero los invitamos a mantenerse allí, conectados con nosotros, porque al volver vamos a estar analizando este tan importante tema con el abogado Carlos Luzberti. Él es miembro de la Junta Nacional de Amnistía Internacional Venezuela, quien fijará posición sobre este informe, el tercero, que emite el organismo internacional sobre la situación de nuestro país. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional, en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Los invito todos los lunes a las 3 de la tarde para que sintonicen Punto de Corte y Punto de Corte Televisión y se informen sobre lo que sucede en el mundo, en nuestra región y su impacto en nuestro país. Y ya
estamos de regreso con más de su programa Desencadenados, analizando la situación de derechos humanos en Venezuela. En esta oportunidad, hablando del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Derechos de la ONU. Para conversar con nosotros, ya tenemos al doctor Carlos Luzberti, él es miembro de la Junta Nacional de Amnistía Internacional. Gracias por estar con nosotros, doctor Luzberti. Buenos días, gracias a ustedes, un gusto estar acá. Doctor Luzberti, queremos preguntarle, mucho que hablar sobre este reciente informe que dio la misión, pero ¿qué refleja exactamente este documento? Bueno, este tercer informe documenta dos elementos fundamentales. El primero, el que tiene que ver con la existencia de una estructura para reprimir a la opinión o a la disidencia en general. En particular, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las detenciones arbitrarias y situaciones de tortura y trato cruel, inhumano, degradante que son perpetradas en los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, es decir, en el SEBIN y en la DIGESIM. Y el segundo componente o el segundo elemento de este informe tiene que ver con las graves violaciones a derechos humanos y crímenes que se cometen en el contexto del arco minero del Orinoco, es decir, las afectaciones que sufre la población civil que se encuentra atrapada en las situaciones de violencia que ocurren en el estado Bolívar, Amazonas, Delta, sur de Anzoátegui, por el control del negocio minero. Y aquí en este informe vemos un punto importante, que es que se le señala directamente a Nicolás Maduro y otros altos cargos que se encuentran en la administración central de ser los perpetradores, o por lo menos los que emiten las órdenes directas a estos organismos para emitir este tipo de denuncias. Entonces, ¿qué viene ahora, doctor Luzberti? Bueno, el informe y en general el trabajo de la misión es un trabajo de documentación y, como bien señala el informe, la misión utiliza un estándar de prueba más bajo que el que se utiliza, por ejemplo, para la determinación de responsabilidades penales directas. Es decir, el informe es un primer paso, pero corresponde bien sea a las autoridades del sistema penal nacional o a los mecanismos internacionales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, en su trabajo de luchar contra la impunidad, de trasladar estos hallazgos iniciales de la misión de determinación de los hechos a casos específicos, la lucha contra la impunidad de esas violaciones a derechos humanos identificadas, tanto de las personas directamente involucradas o identificadas como parte de la cadena de mando y responsabilidad, como aquellos ejecutores directos de estas graves violaciones a derechos humanos. Sí, porque si bien nosotros ya con este informe damos un primer paso hacia la documentación de estos crímenes de lesa humanidad que el gobierno o la administración central afirmaba que se habían cometido desde los bajos cargos y que eran eventos aislados, hoy se confirma que por el contrario son los altos funcionarios los que emiten las órdenes y eligen los objetivos. Pero teniendo en cuenta todo esto, ¿se podría mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela cuando son justamente los altos funcionarios los que ordenan este tipo de crímenes de lesa humanidad? Al final, desde el punto de vista de la responsabilidad de los funcionarios y la responsabilidad del Estado, lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado es clara, es abstracta. Es decir, la responsabilidad del Estado es respetar y garantizar los derechos, independientemente del funcionario de turno. La responsabilidad penal, esta que sí es individual y que sí corresponde al funcionario específico por acción o por omisión, y que precisamente al ser responsabilidad individual es la que corresponde a los tribunales, de nuevo, tanto a los tribunales locales como a los tribunales internacionales, establecer y sancionar adecuadamente a los funcionarios involucrados. Por lo tanto, el restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto y garantía de los derechos humanos siguen siendo aspectos centrales y medulares en la exigencia y los reclamos desde el punto de vista de la sociedad civil, y lo que esperamos que también la comunidad internacional haga valer en el proceso de renovación de la misión de determinación de los hechos que está previsto ocurra en próximas semanas en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Importante lo que usted nos comenta, que es la renovación de las autoridades, porque justamente estas autoridades de la misión, estos expertos independientes, afirmaron que organismos como el DGCIN y el SEBIN eran una maquinaria formada por una política de Estado para reprimir la disidencia. Pero, ¿qué sucede ahora en el arco minero del Orinoco? Además de todo el problema ambiental que ocasiona, ¿qué es lo que ocurre allí en materia de derechos humanos? Bueno, como ha quedado bastante bien dibujado en el informe y en el informe detallado, aquí recordemos que hay un informe más corto que resume las conclusiones, pero un informe detallado más extenso, refleja la afectación que sufren las poblaciones en el estado Bolívar fundamentalmente, tanto la población en general como la población y las comunidades indígenas en particular, en cuanto se ven envueltos en los conflictos entre autoridades estatales y grupos irregulares por el control del territorio y por el control de el negocio minero. Pero además, en este contexto, la misión ha podido documentar situaciones gravísimas que describen patrones de esclavitud moderna, trata de personas, violencia contra la mujer, en el contexto del arco minero, además de las situaciones de degradación y afectación medioambiental que tú has descrito, y cómo estas situaciones a la vez impactan desde el punto de vista de el desplazamiento de la población en la zona, el tener que abandonar en el caso de pueblos indígenas, sus territorios ancestrales y tener que movilizarse hacia otras regiones o eventualmente trasladarse fuera del país cruzando la frontera hacia Brasil. Y por supuesto, el impacto ambiental y todas las consecuencias que tiene la minería desde el punto de vista de las afectaciones a la salud de la población. Lo más grave de esto es que todas estas situaciones permanecen en una situación de impunidad, frente a la cual no solamente nos enfrentamos a la responsabilidad directa de los funcionarios involucrados por las órdenes o por las acciones de violación a derechos humanos que ocurren, sino también la responsabilidad en cuanto a omisión de estas mismas autoridades de proteger a estas poblaciones, y en algunos casos cuando estos grupos irregulares han actuado con la aquiescencia, la tolerancia o incluso con el apoyo o patrocinio desde las autoridades estatales, lo cual también genera responsabilidad internacional en materia de derechos humanos. Usted habla de la comunidad internacional, doctor Luzberti, pero hemos visto cómo Venezuela ha vuelto al juego geopolítico, se ha reintegrado, ha recibido conocimiento de otros países que por lo menos en el año 2019 no contaba. Entonces, este informe podría incrementar las sanciones hacia Venezuela. ¿Qué pasaría en ese juego geopolítico? Bueno, el objetivo del informe no es necesariamente activar sanciones como tal. El objetivo del informe, como ha quedado plasmado en el mandato de la misión de determinación de los hechos, es documentar y establecer la rendición de cuentas por graves violaciones a derechos humanos. Y en este sentido, lo que sí se puede derivar del informe son acciones en el contexto de Naciones Unidas, en el contexto de los mecanismos diplomáticos, desde el punto de vista de buscar que las autoridades nacionales procuren la rendición de cuentas, o que cuando esto no ocurra, mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional o incluso otros países en el ejercicio de la jurisdicción universal puedan investigar y sancionar estos hechos, por cuanto se trata, por ejemplo, de casos de tortura, gravísimos casos de tortura, que de acuerdo con las convenciones en la materia son susceptibles de ser investigados y perseguidos por cualquier Estado. ¿Cómo quedan las víctimas en esta situación, doctor Luzberti? ¿Cuál es la respuesta para ellas más allá de la documentación de sus casos? Bueno, una de las principales fortalezas que ha tenido la Misión Internacional Independiente es la posibilidad de dar voz a las víctimas, de reunirse, de atender, de que las víctimas sean escuchadas por mecanismos realmente independientes e imparciales, una situación que se les ha venido negando todos estos años. Ha ocurrido con el primer informe que presentó la misión en el año 2020, ocurrió el año pasado con el segundo informe y ha ocurrido también con este tercer informe. Esta posibilidad de que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos que durante tantos años
habían venido siendo invisibilizadas o incluso revictimizadas en los procesos o los supuestos procesos de justicia que se venían dando en el país, es creo que uno de los valores fundamentales, la posibilidad de que estas víctimas puedan ser escuchadas, de que sus testimonios sean recibidos y valorados imparcial, por una entidad imparcial e independiente, cosa que se les ha negado en Venezuela por el Ministerio Público o por los tribunales, el Poder Judicial en general, cuando en algunos casos estas mismas entidades han sido señaladas de ser partícipe de estas graves violaciones a derechos humanos, como quedó demostrado en el informe que presentó la misión el año pasado, donde da cuenta precisamente de cómo el Poder Judicial y el sistema de justicia había sido partícipe por acción o por omisión en esas graves violaciones a derechos humanos. Pero más allá de la documentación, doctor Luzberti, que si bien es importante, eso puede quedar solo en el papel. ¿Qué pasa con la impartición de justicia contra las personas que cometieron estos crímenes? Bueno, como mencionábamos, el trabajo de la misión es documentar y establecer responsabilidades en derechos humanos. Las responsabilidades penales de los perpetradores, como decimos, son responsabilidades individuales que deben ser evaluadas por tribunales penales. De nuevo, tribunales penales venezolanos actuando con imparcialidad e independencia para combatir la impunidad, o tribunales internacionales como la investigación que efectivamente en este momento adelanta la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto de esas graves violaciones. Frente a la Corte, el informe, como ha dicho el fiscal Khan, es un insumo más dentro del trabajo que ellos deben hacer, en tanto y en cuanto el proceso ante la Corte Penal Internacional tiene su propio procedimiento y tiene que acreditar los distintos elementos de prueba, más allá de toda duda razonable de la comisión y de la responsabilidad de los individuos investigados por estos casos. ¿Pero en Venezuela existen avances para combatir la impunidad? Desafortunadamente, al menos a partir de la poca información pública que hay, que ha sido presentada por Tarek William Saab en algunas intervenciones, parece que a pesar de lo que se dice en los discursos, parece que los resultados dejan mucho que desear. Los porcentajes, de acuerdo a las organizaciones que manejan directamente casos vinculados con estas gravísimas violaciones a derechos humanos, dan cuenta que poco menos del 8% de estos casos ha avanzado en las fases del proceso penal. Y aún en esos pocos casos que llegan a avanzar, solamente se está imputando y eventualmente acusando a los eslabones más bajos en la cadena de responsabilidad, es decir, los funcionarios que directamente perpetraron la violación de derechos humanos o el delito de que se trate. Y no se está entrando a mirar lo que la misión ha puesto de manifiesto en este último informe, que son las responsabilidades vinculadas a la cadena de mando, es decir, vinculadas a los funcionarios de mayor nivel o de mayor rango que toleraron u ordenaron la ocurrencia de estas violaciones a derechos humanos, o que incluso participaron o han venido participando para que los funcionarios o las personas que participaron y ejecutaron estas violaciones a derechos humanos gocen de impunidad durante todo este tiempo. Sabemos que Amnistía Internacional es una de las organizaciones de las más de 100 que firmaron una petición para la renovación de las autoridades de esta misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas. ¿Cuál es su camino? ¿Qué piensan hacer en las próximas semanas? Bueno, el proceso de renovación pasa por una discusión en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Ya la semana pasada un grupo de países latinoamericanos han tomado el liderazgo en este tema de derechos humanos y en reclamar la rendición de cuentas, partiendo de la premisa que los temas de derechos humanos son temas que deben trascender a las coyunturas políticas o los signos político-ideológicos de los estados, sino que deben poner como centro a la persona. En este contexto, ya en este momento hay una propuesta de resolución para renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente, impulsada por varios estados: Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil, Chile,
De manera que esperamos que en el debate en el seno del Consejo de Derechos Humanos en las próximas 2 semanas, los países, la comunidad internacional dé un paso al frente y ratifique la necesidad de poner los derechos humanos en el centro de la discusión para que haga llamados contundentes a Venezuela a que traduzca esos compromisos o esas declaraciones que ha hecho frente a la visita de Bachelet hace algunos años, o esos llamados que hace la cooperación, se traduzcan en hechos tangibles que mejoren el comportamiento y el récord de derechos humanos en el país, y especialmente el combate a la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Venezuela durante los últimos años. Doctor Luzberti, más allá de todos estos mecanismos, de toda la política, ¿cuál es su mensaje para la sociedad venezolana? ¿Cuál es el mensaje desde Amnistía Internacional para las personas que están privadas de su libertad por razones políticas actualmente en el país y que, bueno, que forman parte de este informe y de esta documentación de estos delitos? Bueno, tanto para la sociedad civil como para la sociedad en general y para las víctimas en particular, creo que el mensaje es la importancia de la documentación. La sociedad civil debe estar movilizada, debe estar investigando y documentando estos hechos para que no se pierdan, para que la situación en Venezuela, tanto la crisis o la emergencia humanitaria compleja como la grave crisis de derechos humanos que tiene asociada, no se conviertan en una crisis olvidada en el mundo, no se conviertan en una crisis que se tiende a normalizar, sino que siga siendo o siga estando focalizada y en el centro de los debates internacionales, y que todos estos mecanismos que mantienen monitoreo y que permiten la rendición de cuentas o alguna clase de rendición de cuentas puedan seguir activos en la expectativa de lograr justicia, verdad y reparación para esas víctimas que han sido afectadas durante todos estos años. Muchas gracias, doctor Luzberti, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y con esta información culminamos su programa Desencadenados, el espacio donde analizamos la situación de derechos humanos en el país contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. En esta oportunidad hablando de este informe de determinación de hechos de la ONU, donde se documentan la grave crisis que existe en materia de derechos humanos en el país. Soy Mayber Pinto y será hasta una próxima oportunidad.